vieron, así como Javier Martínez dio su testimonio el domingo pasado, varios de los hermanos van a dar su testimonio. ¿Y qué es esto de dar el testimonio? Es contar a los demás cómo, porque la historia se llama Dios es nuestra historia, y Dios no es como nosotros. ¿Y cómo se iba a comunicar con nosotros si no es a través de un lenguaje que nosotros conocemos, que es la Biblia? Así que al leer la Biblia encontramos que Dios quiere que nosotros formemos parte de su historia. Y en realidad la Biblia es una carta de Dios en la cual nos está buscando. Si bien tiene muchos temas que habla la Biblia, en esencia es una carta de Dios para cada uno de nosotros. Y bueno, yo quería contar mi historia. Le conté a mi señora que yo no le digo que le voy a hablar. Siempre se entera cuando estamos acá. Ahora se enteró por Gustavo, que estábamos charlando y me dice, y va a hablar de chiquito, ¿no? Sí, le voy a contar todo. Bueno, gracias, no estoy. Así que bueno, los quiero remontar en la historia a 1982. No hace mucho, cuando yo era chiquito. 1982, yo tenía 11 años. Así que una de las cosas que yo, porque cuando uno nace a este mundo lo sabe, que Dios existe, que hay una Biblia, que Dios nos creó, al que cree o al que no cree, ¿no? Pero bueno, yo lo que pude, a mis 11 años, en 1982, yo vivía con mi papá en Coronel Suárez, y una de las cosas que veía mi papá era leer este librito. Este librito de mi papá. Y yo digo, bueno, seguramente me habrá hablado, él me habrá explicado de que acá contaba la historia de Dios y de Jesús. Yo no lo recuerdo, ¿no? Pero bueno, solo el hecho de verlo leer esto a mí me cautivaba, me llamaba la atención, que se trataría, ¿no? Así que bueno, ese fue, si se quiere, mi primer encuentro acerca de lo que es Dios, ¿no? Eso por un lado, 1982, luego, uno o dos años más, 83 más o menos, yo iba a la escuela 37 en Coronel Suárez y había una maestra que tenía aprecio, entonces ella vivía sola, se llamaba Marta Larumbre, de hecho me escribo por Facebook. Ella es muy católica, hermana. Ella me iba a buscar a la de mi papá. Estaba una tarde yo en la casa de ella sola, nunca tuvo. De hecho la fui a visitar hace poco. Y ella, bueno, le llevó a la casa de su hermana que vivía en un barrio privado. Creo que ahí yo veía pileta, todo eso eléctrico, que sería inalcanzable, ¿no? De hecho yo crecí y nunca pude tener esos autitos, que aunque sea le hacía así. Así que bueno, ella lo que hizo me llevó a catecismo, una de las cosas. Así que ese fue otro segundo encuentro de que yo tenía acerca de Dios, ¿no? Y yo recuerdo los dibujos que hacía el catecismo, una casa sobre la roca, con lo que dibujaba. Bueno, hacía una roca así, una casita hacia arriba, y arena en la casa, y después se destruía todo. Así que seguramente a mí me enseñarían, yo no recuerdo, de que fundamentemos nuestra casa sobre lo que hemos cantado, sobre la roca que es Cristo. Que van a venir problemas, tormentas como vienen, el matrimonio, seguramente muchos de nuestros matrimonios vienen los problemas también. Lo que es bueno es que podamos tener nosotros inventado nuestra vida y tenemos la respuesta de Dios a los problemas, porque nosotros la verdad que tenemos muchas respuestas y de varios tipos y colores. Lo bueno es que podamos tener la respuesta de Dios, que no es fácil llevarla a cabo, que es bastante difícil. Pero bueno, Dios a través del tiempo nos va bendiciendo. Después sigue transcurriendo el tiempo, en 1985, tengo 14 años más o menos, mi papá se junta con una señora, con Gachi, y ella tenía dos hijos chiquitos, y eso se ve que estaría medio celoso, le hacía maldades.
hacía maldades como hacer, mi papá tenía placer de echar pintura, yo agarraba el ácido muriático, que es lo que tiene la batería, y vos lo abrís y sale como un vapor. Y yo se lo hacía oler a la chica. Entonces, debido a eso, mi papá dijo, no, tenemos que internar, vamos a internar. Así que bueno, me llevaron a un colegio de pupilos que tuve 2 años, en la Colonia 2, cerca de Coronel Suárez, Colonia San José se llamó. Y bueno, allá también había una historia que era religión, que era católica. Y de hecho íbamos una vez a la semana a la iglesia católica. Y esta parte no la quería contar, pero me acordé ahora. Me acuerdo que me sentaba a la altura de una chica que se llamaba Clara, que era morochita de ojo verde. Entonces me sentaba yo justo para verla. En realidad iba para ver a Clara, o sea, que también era compañera de la escuela. Así que esa era mi única motivación para ir a la iglesia, pero estaba bueno. Así que bueno, ahí yo aprendía también cosas de Dios, que no me acuerdo. Y yo recuerdo algo que me acuerdo muy patente. Yo me acuerdo que íbamos caminando, eran 3 cuadras, de la iglesia de San José Obrero, desde el internado hasta la iglesia, y en toda su enseñanza me habían dado un rosario. Yo me acuerdo que yo estaba convencido, tenía la seguridad, que yo tenía a Dios y que Él era el cielo y eso era Dios para mí. Yo me acuerdo que venía el rosario y era como que estaba Dios viviendo, me habían enseñado así, ¿no? Es religión, ¿no? Yo tenía el rosario y yo digo, ya está, ya con esto, así. Después fue pasando el tiempo y salí a llegar. Al leer la Biblia me di cuenta que no era así, que era diferente. Así que vamos por el año 1985. Luego, en 1986, 87 más o menos, mi papá, que vivíamos con Coronel Suárez, me traía de vacaciones a lo de mi abuelo. Mi abuelo vivía en una quinta, que había vacas, ovejas, conejos, gallinas, chacos, caballos, quinta. Y él era muy religioso, ¿no? Él era un evangélico pentecostal y era muy común él estar con la Biblia o leerla. En ese tiempo ni siquiera había luz ahí en la quinta, era con farol y era todo un logro comprar las pilas para ponerle una radio, ¿no? Porque la radio escuchara más. Pero estaba bueno, una vida copada. Entonces él lo que hacía era mandarme a cuidar las ovejas, las chicas en el campo, a las 6, 7 de la mañana, y me mandaba con una Biblia, ¿no? Y me acuerdo que me hacía leer historias, y yo recuerdo la historia de Daniel, recuerdo que me costaba pronunciar el rey Nabucodonosor, tenía 16 años, y me costaba eso. Pero la cosa es que, bueno, yo estaba en el campo estudiando, leyendo, era obligatorio, no era generación. Y cuando yo volvía, él se acostaba en la siesta y yo le tenía que contar la historia mientras él estaba acostado. Era como una especie de bebé, ¿no? Así que le daba como ese mito, él se dormía, yo contándole la historia de lo que había vivido. Y bueno, si bien su testimonio no fue bueno, eso también me sirvió. Mucha gente me dice, no, ¿para qué ir a la iglesia? Si mirá cómo son en la iglesia, hacen esto, aquello, que más testimonios, son cualquiera. Yo digo, bueno, pero esta no es excusa porque a Dios no le vas a poder decir, bueno, mi abuelo, papá, el vecino, era tal o cual. Buen día. Estoy contando, hermanos, acerca de mi historia. Empecé con la teoría del Evangelio, ¿no? Porque en realidad la serie se llama Dios en nuestra historia. Y estoy contando del año 1982. El inconsciente. 1982 para Darío, ¿no? Y que ahí yo veía a mi papá leer esta Biblia, entonces eso me llevó a, bueno, existe un Dios, existe la Biblia, a la cual más adelante comencé a leer.
Pero bueno, ya vamos por 1986 y 87, donde me mandaban a cuidar las ovejas al campo y me mandaban con una Biblia. Y yo tenía que leer la historia, me estaban contando, acerca de lo que más recuerdo de la historia de Daniel, Nabucodonosor, no recuerdo que me costaba. Entonces mi abuelo se acostaba a dormir y yo le tenía que contar la historia. Y bueno, ese fue como la tercera forma de que, porque en realidad Dios usa todas esas circunstancias, son utilizadas de parte de Dios para que nosotros podamos llegar a formar parte de la historia de Dios, ¿no? Porque la Biblia dice que dice la Biblia que todos los autores que nosotros leemos acá, como David, Salomón, Elías, Moisés, dice la Biblia que son personas como nosotros, eran personas como nosotros, sujetas a pasiones, dice, o sea, tenían los mismos problemas que tenemos nosotros, y que Dios los usó. Y Dios quiere usarnos nosotros también, porque la Biblia dice que nosotros somos cartas leídas por todos. ¿Qué significa esto? De que nuestros familiares y amigos no van a ir a abrir la Biblia y van a leer de qué se trata, no. Van a mirar nuestro testimonio, mirá cómo se maneja, cómo se conduce. Y es así como yo salto a 1990, donde me empiezo a relacionar con una cuestión laboral con uno de mis tíos, José Rodríguez. Y yo vi en él mucho conocimiento, de hecho siempre lo vi estudiando, me gustaba, y veía en él un conocimiento intelectual de la Biblia, pero también un conocimiento vivencial, o sea, vivía lo que predicaba. Obviamente que defecto tendría como todos los temas, ¿no? Pero yo me concentré en mi viejo, en lo bueno, papá, que tampoco tenía buen testimonio, a mi abuelo, traté de ver lo bueno, y Dios usó todo eso. Y bueno, en 1990 más o menos yo, como que tenía yo en 1990 tenía 19 años, como que tenía una duda filosófica, existencial. Y yo me preguntaba, esto de vivir, ¿será que uno vive 80, 70 años? Y en mi caso no era que la pasaba bien, yo veía otros que, como vemos, gente que lo pasa bien, tienen calefacción, tienen auto, tienen otro, tienen un buen pasar en la vida. Entonces, como que no es una carga. 70, 80 años lo disfrutan, como dice el Salmo 73, disfrutan de todos los deleites de la vida. Pero yo decía, bueno, ¿qué vamos a vivir? 80, 70 años, y acá termina todo y nada más. Como que me venía la duda de que había algo más profundo, ¿no? Algo más sustancial, algo más superior a esto, que me resultaba como medio mezquino. Porque ¿qué pasaba? Se ve que claro, como yo no tenía todos los lujos, como que me daba medio duda. Tiene que haber algo superior. Entonces fue allí que a leer ese año, empecé yo a leer la Biblia. Con 19, 18 años comencé a leer la Biblia. Y bueno, yo le venía con todos estos planteamientos a mi tío, y él tenía mucha sabiduría, que es el conocimiento aplicado. Porque a veces podemos saber mucho de la Biblia, podemos tener la Biblia muy marcada, pero si la Biblia no nos marca a nosotros, de nada sirve. Así que yo, por ejemplo, le iba con planteamientos, por ejemplo, decía, ustedes están todos locos, voy a lavar la cabeza, es una secta. Y bueno, él, como tenía mucho conocimiento, me decía, ¿qué lee acá en 1 Corintios 2:14, por ejemplo? A ver, ¿qué opinas? Y él tenía el don de exhortar, me conocía, sabía tanto. Yo le venía con algo, una pregunta antes, y ya tenía la respuesta antes. Y eso me cambiaba. Y yo leía y dice, porque a los que no creen las cosas de la cruz les parece locura. Y era justamente lo que estaba diciendo yo. Entonces yo decía que la Biblia tiene respuesta a todo. O sea, habla de todos los temas y en realidad. Y sí, es así. La Biblia tiene la respuesta y en realidad es Dios buscando al hombre. De eso se trata la Biblia y Dios. Y entonces,
comencé a leer y en mi lectura leí en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, y fue un versículo que me llamó la atención. Dice, Salomón cuenta su historia de cómo él vivía en el mundo y en la postura de la vista de parte del hombre, de la Biblia de Dios, cuando no existía el Evangelio. Y dice Salomón en el capítulo 3 de Eclesiastés, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios. O sea, dice aquí el versículo que Dios creó en el hombre el deseo de la eternidad. De hecho, todas las culturas, aunque no conozcan la Biblia, adoran. Miren, los incas, los mayas, todos adoran alguna deidad. Es como una necesidad del ser humano de creer, confiar en algo superior. Y entonces yo vi en ese versículo que Dios ya había dicho y había contado que Dios nos creó con ese deseo de la eternidad. Así que bueno, comencé a leer la Biblia cuando tenía 19, 20 años y bueno, yo le dije a mi tío, me gustaría involucrarme un poquito más, me gustaría ir a alguna iglesia. Y dice, no, dice, ¿vos querés conocer a Dios? ¿Querés ir a Dios? Andá a la Biblia. No vayas a la iglesia porque la iglesia no es tan importante. Lo más importante es que vos busques a Dios en la Biblia y tienes que leer y estudiar la Biblia. Y la Biblia te va a mostrar la voluntad de Dios para tu vida. Así que bueno, comencé a leer la Biblia y me acuerdo en ese tiempo empezó a salir la radio, la TVN, y había un programa que me gustaba mucho que se llama A Través de la Biblia. Así que en ese tiempo no existían los CD, existían los cassettes, así que grababa, pero no, estaba a las 6:30 de la mañana, 9:30 de la tarde y 10:30 de la noche. Así que grabé a los 5 años. Lo escuchaba y lo grababa en cassette. Grababa los cassettes y bueno, al estudiar con esta gente, sana doctrina, porque es importante congregarse es un mandato de Dios, no es sino Dios. Pero también tenemos que tener el discernimiento y la sabiduría para saber dónde congregarnos, porque Dios nos da la luz y nos muestra, ¿no? Cuando leemos la Biblia. Así que bueno, luego de leer, llegué a la conclusión de que había que congregarse, entonces le dije a mi tío de ir a la iglesia después que había estado leyendo. Me dijo, bueno, vamos, venite a conocer. Así que fui a Barrio Maldonado, una iglesia que era adventista. No era adventista, no se llamaba ni era adventista, pero las prácticas de la iglesia eran como la iglesia adventista. Se adoraba el sábado, se festejaba la fiesta tabernáculo, panes sin levadura y demás cosas. Entonces yo al leer y estudiar la Biblia llegué a la conclusión de que no, la salvación son creer. Hay que confiar y creer en el Señor Jesús. Y de hecho, ahí cuando empecé a leer me compré una Biblia que se la compré a los mormones. Yo sabía la doctrina de los mormones y que nada que ver con la Biblia. Pero bueno, la Biblia es la misma que usamos nosotros. Sin tener en cuenta el libro mormón, que es un libro nada que ver con Dios. Entonces, ¿qué pasó? Yo la vendía, me acuerdo que era como 5 pesos que la vendía la Biblia. Año 1990. Entonces ahí ya yo ahorraba, porque iba a la librería me salía 30 y eso, como yo le mostré que quería leer y me vendieron barato. Así que bueno, esa fue la primera Biblia que compré, que todavía la tengo. Me olvidé de traerla, tenía que haber agarrado el taller y me olvidé de traerla. La quería mostrar. Así que bueno, la Biblia dice que Dios nos quiere incluir en su historia. Y de hecho, ¿saben dónde está la historia de la iglesia? En el libro de los Hechos. La iglesia comienza en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento. Y si ustedes miran detenidamente el libro de los Hechos, como que termina abruptamente, no tiene un final de despido. Porque justamente la iglesia somos todos nosotros, como que la iglesia hoy sigue.
Dios sigue llevando a cabo su plan a través de nosotros. Por eso que somos cartas líderes y que somos como piedras vivas que Dios va edificando. Y bueno, eso es un poco cómo yo llegué al conocimiento del Evangelio. Luego de estudiar estos programas que les contaba, estuve un año yendo allá, en la iglesia estaba en los sábados, y los domingos iba a la otra, a la internada. Sábado en la iglesia y domingo a la otra. Bueno, después de un año más o menos, en una reunión de donde estábamos, donde iban los más viejos, ¿no? Pero había ancianos, en esa iglesia era un solo líder y venían todas las órdenes de Pasadena, de Estados Unidos. Era como una secta, Así que le dije, bueno, yo por esto, por aquello, por esto y por esto voy a dejar de congregarme, y ya me estoy congregando en otra iglesia y voy a empezar a ir. Así que manifesté ese deseo de dejar de congregarme, pero vivir en otro lado. Así que comencé a vivirme en otro lado. En esa iglesia me bauticé, el bautismo, que era medio secreto, el bautismo, para ellos no lo sé, hoy por ahí también. Así que fuimos a un río a los cerros, él y yo solo, y me bauticé. Era como algo muy de Dios, medio esotérico. Después yo leí y estudiar la Biblia y llegué a la conclusión de que no, el bautismo debe ser algo único, ¿no? Tenemos que aprovechar para contarle a los demás que hemos nacido de nuevo, que nosotros hemos muerto al viejo hombre y nacimos a este nuevo hombre. Bueno, de eso se trata la historia mía, y el versículo que me llamó la atención, que me cautivó, fue este de Eclesiastés 3:11. Así que, bueno, les animo a que los que somos del Señor sigamos firmes, sabiendo que estamos siendo parte de la historia de Dios y que toda nuestra vida se va escribiendo, ¿no? Dios quiere que nosotros seamos luz, ¿no? Y así como Dios me habló a mí a través de estas circunstancias, todas las circunstancias que todos pasamos seguramente son un granito más para que lleguemos a nacer de nuevo. Dice nuestro deseo, como lo dice Dios, que los que no han aceptado a Cristo en su corazón, que no han nacido, no puedan